Un cordial saludo a todos. En especial lo que me motiva al presente para hacer este video es una prueba, también es una prueba, pero es una pregunta por parte de un individuo radicado en México que se llama Max. Persona que ha diligentemente escuchado estos exiguos materiales que Dios en su gracia me ha permitido publicar y que muchos hayan entendido, escudriñado y hasta refutado, lo cual me alegra sobremanera. Pero este caballero muy acuciosamente, cosa que también agradezco, me escribió, abro comillas: ¿crees que la vida en sí misma, como la conocemos y vivimos, es la prueba de Dios contra los mortales? Es decir, nuestra vida misma es una prueba de parte del Altísimo para ganarnos la vida eterna, cierro comillas. Aunque me disponía yo con mis fuerzas y con mis vísceras a responderle a este hermano de forma virtual, de forma escrita, me pareció que era preciso explayarme un poco más en la explicación, de tal manera que no quedara confusión conforme a mi pensamiento, de tal manera que pueda explicar mejor las doctrinas que la Biblia enseña y pueda de alguna manera conducir a unos a la búsqueda de ese conocimiento metafísico. Para empezar a responder la pregunta, quiero tener en cuenta este contraste entre la vida terrenal y la vida espiritual. Cuando las escrituras nos hablan de la vida terrenal y de la vida espiritual, nos están haciendo un contraste entre esta vida que observamos. ¿De qué vida estoy hablando? La que dice el libro de Job en el capítulo 14. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de Dios. Le puso límites de los cuales no pasará. Cuando hablamos de la vida presente, estamos relacionándolo con lo que dice el pastor y hermano que escribió a las iglesias en la dispersión, a saber, Santiago, cuando les dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y así hay muchos ejemplos y testimonios en la escritura que nos enseñan que esta vida, como la conocemos, se pasa, es efímera y termina con la muerte. Para terminar este punto, quiero citar lo que dice el apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios capítulo 7, versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y no creo que se haya equivocado a Cristo al decir: moda tras moda pasará, pero mi palabra no pasará. Tendencia tras tendencia de pasar. Entonces aquí hay un contraste entre la vida terrenal efímera y cuál es la vida eterna. Se pueden brindar definiciones teológicas por doquier. No soy yo el más apto para hacerlas, pero sí me pego a lo que dice el apóstol Juan, o lo que relata mejor, que oró Cristo en el capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Varias cosas nos enseña este capítulo, pero muy especialmente
que el Dios verdadero se opone de la superstición de los dioses paganos, y que aquí ese conocimiento de Dios no es un conocimiento intelectual, teórico, apreciado hermano, esto se llama en filosofía método inductivo racional, si no me equivoco, pero lo menciona mejor Manuel García que yo. El que trata de todo investigarlo por medio de la razón. Otro método inductivo volitivo, de la voluntad. Otros método sensible, método inductivo sensible. Pero no es aquí este conocimiento de que está hablando. Ni la vida eterna es el conocimiento que tenemos de la misma, ni del verdadero Dios. La vida eterna, o mejor dicho, el conocer a Dios en el plano bíblico, no solamente sirve para saber quién es el Señor y la doctrina del Señor, sino para adorarle, para guardar sus mandamientos, para cumplir su ley, para andar en sus caminos y para ser hombre. Que eso fue lo que dijo el rey David a Salomón. Y esa es la verdad, ese es el verdadero ser hombre. El de 1 Corintios capítulo 16. Portaos varonilmente. Ese es el verdadero significado de ese pasaje tan intrincado para comprender. Ese conocimiento le llevará a usted a comportarse conforme lo proscribe la ley del culto, servicio y adoración a Dios y al de la vida terrenal. Precisamente esta vida terrenal. No hurtarás. Y Cristo lo resume, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese. Ahora, entonces me preguntarás, ¿cuál es el significado de esta vida? Pregunta que no puedo responder en un video. Pregunta que no puedo responder en un libro, porque muchos la van a responder mejor que yo. Y pregunta que, apreciado hermano y apreciada audiencia y apreciada hermana Valeria, muchos han tratado de conseguir. Muchos. Esto no es de ayer. Esto es de mucho tiempo antes. Tanto así que unos consiguieron buscar el origen también con los números, etc. Pero yo quiero remitirme solamente a lo que dice el rey Salomón, que es realmente servir a Dios en el estado en el que usted está, en el contexto en el que usted está, en la providencia de Dios en que usted está, y con la firme convicción de que usted nació, aunque pecador por Adán, porque eso es lo que enseña la depravación total, que todos los que nacen bajo el pecado, descendencia de Adán, viene impresa esa imagen de Dios, pero corrompida por el pecado, y totalmente, y en todas las partes del cuerpo y del alma. Aunque habría que definir las partes del alma, las potencias del alma, las virtudes del alma. De esto se ocupó mucho Calvino. Si alguien me pregunta, en este aspecto le concedería ir al hermano Calvino. Pero ¿qué quiero establecer como fundamento? Que esta vida también es útil para creer en el verdadero Dios. La próxima no, porque serán las mercedes luego de creer, y la verdadera recompensa y la verdadera bendición, no la terrenal, sino la espiritual. Ese es el verdadero siglo, el otro siglo, en el siglo venidero. Entiéndase, siglo después de la consumación de todas las cosas, cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y cuando Jesucristo venga por segunda vez, van a haber hechos concomitantes, a saber, la resurrección de los muertos, el juicio final, el estado final de los justos y de los injustos. No sé si me haya saltado uno, pero sí quiero hacer esta distinción del estado final. Ese es el inicio de la vida eterna. Pero ¿cuál es entonces de esta vida? Eclesiastés capítulo 9. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Fíjese que está hablando de esta vida. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Y el que no crea a la palabra, Eclesiastés capítulo 6, un abortivo le hubiera sido mejor. Ahora, remitiéndome a su pregunta, ya expliqué, ¿crees que la vida en sí misma, como la conocemos y vivimos, ahí está hablando de la terrenal,
es la prueba de Dios contra los mortales? Ahora vamos a tocar un segundo punto. Y es que yo quiero empezar con esta pregunta. Toda vez que cuando uno responde con una pregunta, el método más efectivo para mí es la mayéutica. Y Sócrates lo enseñó mejor. Luego, ¿necesita Dios de nuestra decisión o de nuestras obras para con ello determinar el destino de la vida eterna? ¿No es insondable su consejo? ¿No es maravillosa su misericordia? ¿No son inescrutables sus designios y sus caminos? Romanos capítulo 11. Entonces, si esto es así, ¿por qué sometemos a Dios a que nos ponga en una prueba y que nosotros decidamos si seguirla o si no? ¿Por qué entonces estamos haciendo del ser divino una especie de mercader de nuestras acciones, que con ellas, como el cobrado, como el que recibe el dinero y lo reparte, a este sí, a este no? No, yo no creo eso. Yo creo que dentro del ser divino, aquel ser que solamente se conoce revelándose por las escrituras, ya tiene en su designio a aquellos que iban de creer, no por ellos que iban a creer, sino por la misma obra que el Espíritu Santo había de hacer en ellos, pues aún estando muertos en sus delitos y pecados, Efesios capítulo 12, iban a ser llamados a la comunión con Cristo. Efesios capítulo 5, sed pues hijos de luz. Segunda o primera carta del apóstol Pedro, sed santos porque yo soy santo, porque vuestro Padre es santo. Entonces, esa elección, ese llamado que Dios nos hizo a nosotros, que Dios hizo a todos sus hijos, a toda la verdadera iglesia, no se encuentra, apreciado hermano, en una prueba. No se encuentra, apreciado hermano, en algo que uno haya que hacer. No se encuentra en una obra que uno haya que hacer, sino que se encuentra en la única obra que hizo Dios, mandando a su Hijo Jesucristo y entregándolo, y el Espíritu Santo acompañándolo y preservándolo hasta que el Dios Padre lo resucite de entre los muertos. Eso en teología se llama el pacto intertrinitario. Ahora, me preguntará usted, apreciado hermano, ¿no enfrentamos cada día pruebas y tentaciones? ¿No mandó a Cristo a sacar de nosotros nuestro ojo derecho si es ocasión de pecar, nuestra mano? ¿No mandó eso? ¿No es una prueba eso? Una cosa es que usted ya sea de Dios. Timoteo, capítulo 2, la segunda carta dice, conoce el Señor a los que son suyos. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que cree y confiesa el nombre de Cristo. Entonces, ya hay una elección. Ya si usted es creyente y si ha aceptado, no por su voluntad, sino porque el mismo Dios se ha revelado ante usted en su providencia y en su gracia y en su misericordia, y por fe, usted es de Dios y eso no va a cambiar. Sin embargo, y su alma es de Dios y eso tampoco va a cambiar, pero usted es responsable de ejercitarla, de cuidarla, de estudiar las escrituras, de ir a la comunión con los santos dentro de la verdadera iglesia y dentro de la iglesia local, de hacer bien al prójimo, de tomar decisiones correctas dentro del plano civil. Claro que usted es responsable y usted no va a ser perfecto. Usted va a tener al pecado detrás, y el que más sepa de doctrina, tenga en cuenta que es el que más va a tener el pecado a la puerta. He aquí el pecado está a la puerta. Génesis capítulo 4. Entonces, el pecado siempre lo va a acechar. Es más, creo que los testimonios de la Escritura son clarísimos. Cuando en Apocalipsis, en uno de sus capítulos, dice, ha sido echado el engañador, o aquel que engañaba y atormentaba a los hermanos noche y día. Ha sido echado, apreciado hermano. Y ese habla de Satanás, del maligno. Esa santificación no va a ser completa.
aunque usted ya es de Dios y es santo ante Dios. Mejor remontémonos a la Escritura. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, que escribió en Éfeso, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Si usted revisa las costumbres de la iglesia, va a encontrar que no tenían un comportamiento de santos. Y eso le da prueba a usted de que aún el creyente verdadero, porque lo eran, porque eran iglesia de Dios, no iglesia del diablo, y porque estaban santificados en Cristo Jesús y unidos a Cristo, y su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Y esa frase no es para cualquiera, hermano. Entonces ahí se demuestra que aún dentro de la vida terrenal hay aflicción, y hay aflicción de la carne, y hay pecado. Ahora voy a hablar del fin de ese pecado. Del fin de esta doctrina, discúlpeme. Pero voy a continuar antes con la pregunta que usted muy decentemente me formuló y que aprovecho para explicar y agradezco sobremanera. Es decir, ¿nuestra vida es una prueba de parte del Altísimo para ganarnos la vida eterna? No lo es. Ya su vida eterna está designada por Dios, pero usted es responsable. En el contexto de la responsabilidad del hombre, valga la redundancia y la utilización del término otra vez, de cuidarla, de estudiarla, de seguir creciendo en el Señor. No diga que porque ya su salvación está, usted no es responsable de cuidarla, ni se va a salvar, porque eso no corresponde al carácter del creyente verdadero. Y me baso, toda cosa que diga, estoy tratando de basármela no para que se piense que son palabras mías. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpese, utilizando los medios de gracia correctamente, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, no es una prueba cuando se comprende que es ese mismo Dios el que le acompaña, el que le da la gracia para perseverar y con sus obras, que ese mismo Dios le guía. Es que usted hasta el día de su muerte puede decir: salvo soy. Ese es el verdadero comprender de Marcos capítulo 13, cuando dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Ahora, va a haber un momento donde no pequemos. Quiero hacer esta distinción. Le agradezco mucho mi pregunta, porque quizá como a Lara Juan Calvino, tuve una manera impropia de hablar en el pasado, pero quiero aclararla. Yo hablé de Valeria, de mi hermana, en los videos anteriores de la mujer ideal. ¿Cómo se consigue a la mujer ideal o al hombre ideal? Voy a citar a un filósofo para explicar en qué sentido usaba esto, y no en un sentido bíblico. Y no lo creo en el sentido así como tal que lo dijo un filósofo. La persona tal que tanto en su apariencia física, para los griegos era muy importante el cuerpo, como en su intelecto, era capaz de mostrar la verdadera perfección. ¿Qué se entendía por apariencia física? La gimnasia, la belleza. Los griegos hablaron mucho de la belleza, Platón más que todo. ¿Qué se entendía por intelecto? La música, la poesía, la filosofía. Y otras dos que se me quedan en el tintero. Eso no lo estoy diciendo yo.
Si yo quiero que mi hermana sea la mujer ideal, no estoy diciendo otra cosa que lo que dicen el filósofo. Pero ya esto es una aplicación no bíblica. No crean esto ya como fundamento, porque yo estoy citando a un filósofo que no es fundamento. Y nadie es fundamento, solamente la misma palabra de Dios que Él ha puesto en santos hombres. Pedro dice eso, la palabra profética más segura que no es de interpretación privada. Si yo quiero que Valeria, mi hermana, sea la mujer ideal, es porque quiero que tanto en cuerpo como en espíritu sea referente. ¿En cuerpo en qué sentido? Que se esfuerce por cuidar su cuerpo. ¿En espíritu en qué sentido? Que se esfuerce mucho más por cuidar su espíritu. Ese es el verdadero idealismo para mí. Que lo vaya a conseguir, no lo va a conseguir, porque sé que viene con la naturaleza caída de Adán. Y ahorita no manifiesta la depravación, incluso como yo. Yo puedo pecar en el sentido práctico y ella no. Yo puedo pensar mal y ella no. Sin embargo, sé que viene de esa raíz adámica. Sé que va a manifestar el pecado de distinta manera que yo y que todos. Pero sé que la raíz de que todos, ella y yo, pequemos, es la misma raíz adámica, siendo Adán el representante federal. Ese idealismo no va a llegar, pero tengo que hacer todo lo posible para que se acerque a ese idealismo. Pero ¿cuál es eso es una doctrina no bíblica? Por favor, a todo el que me escuche, cuando me oiga hablar del idealismo, para mi hermana, entiéndalo como mi labor de ella ante la patria. No lo entienda desde el plano espiritual, porque no lo estoy hablando desde el plano espiritual. ¿Qué sí hablo del plano espiritual? Conformaos a la imagen, a la estatura del varón perfecto, dice el apóstol Pablo. Eso lo dice en el contexto de la santificación. Quiere decir, crezca, cada día crezca más en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Pero ese día que se llama la glorificación, que va después de la santificación, ese día solamente pasará cuando Cristo venga otra vez y sea la restauración de todas las cosas, como dice Pedro en Hechos. Ahí va a ser la verdadera glorificación. Ahí el mal ya no tendrá más cabida, ni habrá más pecado, ni habrá más dolor, ni habrá más muerte, ni más lágrima. Y esto tampoco es palabra mía. Para explicarlo mejor, lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba, esto sí es la verdadera, este es el verdadero idealismo, la verdadera glorificación, el verdadero estado perfecto, el verdadero estado donde se confirma todo lo que hemos estudiado, donde vale la pena todo lo que trabajamos, donde vale la pena todo sufrimiento. Cuando dice Pablo, el siervo del Señor debe ser sufrido. Ahí se aplica, en la glorificación. Ahí se aplica la vida de los mártires que dieron su vida por Cristo. Ahí se aplican las penalidades que sufrieron los apóstoles. Ahí se aplican las penalidades que sufrieron los patriarcas. ¿En dónde? En este versículo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, que es conocer a Dios. Yo lo expliqué. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mío. Pero aquí se ve la razón y la finalidad de los que no creyeron en el mismo Dios, porque no podían por su propio pecado y por su propia naturaleza, y sin embargo son inexcusables. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
porque a saber hay varios tipos de muerte, como la muerte espiritual, que es que aunque haya algunos vivos, no comprenden al verdadero Dios, porque el conocimiento, Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 3, se les embotó. La muerte física, que aplica tanto para creyentes como para no creyentes, pero más aún la muerte eterna, la muerte de todos aquellos que durante esta vida no creyeron jamás, no creyeron. Entonces, ¿es una prueba de parte del Altísimo? No, Dios ya sabe los que son suyos, los perseverará y los guardará hasta el fin. Ahora, ¿es una prueba ante nosotros? Sí y no. Sí, porque usted no sabe qué pasará mañana. Esfuércese por crecer, esfuércese por edificarse, esfuércese por conocer a Dios, porque Hebreos capítulo 12 capítulo 11, discúlpeme, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este buscar a Dios es creyendo que le hay, orando a Él como Padre por el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Si es solo conocer a un Dios a tientas, usted está haciendo lo mismo que los filósofos. Usted está haciendo lo mismo que aquellos hombres, como Platón, que dijo que el fin y sumo de la felicidad del alma era conocer y vivir como Dios. Y sin embargo nunca conoció ni vio a Dios, porque no se conoce por la razón, no se conoce por la experiencia, no se conoce por la voluntad, no se conoce por la providencia, no se conoce por la creación, se conoce solamente cuando Él se revela a usted por su evangelio. Porque no me avergüenzo del poder del evangelio, porque es salvación para todo aquel que cree, así el judío como el griego. Porque en el evangelio la justicia está escrita, como el evangelio de la justicia de Dios está escrita, como está escrito, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces sí es una prueba, pero no es por obras, para que al final del día diga, yo sí hice todo. No, apreciado hermano. Efesios capítulo 2 versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Otra finalidad de nuestra vida, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es una prueba de parte de Dios. Dios ya sabe quiénes son los suyos. Dios ya tiene en su consejo y en su decreto, y juzgará a todos los que no son suyos porque se descarriaron. Y Dios dará la gracia, resiste a los soberbios, pero da la gracia a los humildes. Y eso lo dijo Agustín en el siglo III. Para Dios no es una prueba. Para nosotros, si usted lo comprende, de que no sabe qué va a pasar mañana, entonces esfuerce en crecer cada día más en su comunión, en crecer en gracia, en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Confieso que no hay ningún problema. Pero si cree que son obras, y prueba, y obra, y hago, y esto, y lo otro, no. Porque toda obra que usted haga en el marco de su regeneración, en el marco de su vida en Cristo, es santa, es pura y es perfecta. Ahí se aplica lo que dice el apóstol Pablo: si coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahí se aplica lo que dice Colosenses: hacedlo todo para Dios, dando gracias en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y mientras tanto, haced pues morir lo terrenal en vosotros, hasta que ese hombre sea manifiesto en la consumación de todas las cosas. En general no es una prueba, ni para Dios ni para usted, porque ya el número de los escogidos está determinado, a menos que usted crea que sí es una prueba.
en el marco de su santificación, de su responsabilidad y de su comunión con todos. Agradezco mucho su pregunta. Creo que ha sido muy útil y si no solo a usted, sino a cualquiera, pero a mi hermana principalmente. Estos trabajos, estas enseñanzas, estas exhortaciones que no son sacadas del sombrero, son producto también de enseñanzas de otros, de exhortaciones de otros, tanto de libros como de personas físicas hacia mí, y que yo cumplo con el deber periodístico de transmitir lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo. Encomiéndeme en sus oraciones a Dios Padre, sabiendo pues que aquel que se esfuerce en conocer a Dios y en servir a la República será de gran utilidad para Dios, como lo dice Lucas. Y a la República, como dice Pericles, y lo dijo en Grecia, no será un inútil. Cualquier otra pregunta que pueda responder en el marco de las competencias que he demostrado desarrollar, no por mí, sino por lo que usted ha interpretado, sin sesgos, sin prejuicios, con imparcialidad, con justicia, con democracia, con igualdad y pluralidad, siempre estoy dispuesto a contestar preguntas y a preguntármelas, porque yo no sirvo solamente para contestar, sino para preguntarme a mí mismo y tratar de dar una contestación que está sujeta a cambios, a correcciones, de mi parte o de otros. Gracias, apreciado hermano Max, a mi hermana Valeria y a la patria.